Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos dado cuenta en nuestra edición impresa de hoy, el día de ayer ha sido un día muy sucedido en Paraná, en Brasil, desde donde la fiscal Giovanna Mori ha llevado a cabo una diligencia, un interrogatorio al señor Jorge Barata, ex cabeza de Odebrecht en Perú. Y han habido muchas revelaciones que tienen como protagonistas principalmente a la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia. Para analizar estos hechos y otros que revisten temas judiciales en lo que ha sucedido esta semana, hemos tomado contacto telefónico con el doctor Héctor Rojas, quien es abogado penalista. Doctor Rojas, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Quisiera empezar preguntando por el caso de la expareja presidencial Humala Heredia. Ayer ha habido información muy contundente. El señor Barata, en buena cuenta, ha dicho que él se reunió en varias instancias con la señora Heredia y que ella tuvo una participación activa para facilitar que la licitación del gasoducto del sur fuera finalmente beneficie al consorcio integrado por la empresa Odebrecht, y además ha confirmado que en la campaña presidencial del 2011 le entregaron 3 millones de dólares para financiar las actividades proselitistas en este año. Desde su punto de vista, esta revelación de alguna manera ya es lo suficientemente contundente como para complicar de manera seria la situación judicial de la pareja Humala Heredia. Claro, bueno, en primer lugar lo que tiene que pasar con estas declaraciones es que tienen que además estar corroboradas, ¿no? Tienen que pasar por una corroboración, porque digamos estas declaraciones en principio, si bien es cierto, plantean una serie de hechos y agravan o complican más la situación de la señora Heredia o del expresidente y de los involucrados, además, porque también se han mencionado otras personas, entienden las declaraciones, pues seguramente el equipo que está a cargo de esta investigación lo que va a tener que proceder a hacer ahora es, digamos, comprobar o fortalecer estas declaraciones con elementos periféricos que las fortalezcan y que les den seriedad, ¿no? Una ¿Qué mayor tipo de credibilidad. elementos son los que harían falta precisamente para ya configurar un caso serio y probar estas declaraciones? Claro, claro, de eso se trata la investigación, ¿no? Para no solamente basarse en la declaración, o sea, no solo en la declaración es muy importante definitivamente, pero la investigación sirve para recabar elementos que fortalezcan esta hipótesis delictiva, ¿no? Si ello se comprueba, si ello se fortalece, pues seguramente esto fortalecerá también a su vez la acusación y posteriormente podría permitir la eventual condena, ¿no? En el caso ya de que se pase a un juicio oral y todo eso. Ahora, respecto de un potencial caso de lavado de activos, ¿para usted está Uh claro -huh, que esto configuraría un caso de lavado de activos? Porque esta es una pregunta que también se hace en el caso de la señora Keiko, ¿no? Recibieron un uh -huh, aporte de campaña uh en -huh. 2011. Tenían los quienes recibieron este aporte, en este caso el señor Ollantumal, la señora Nadine Heredia, que ellos son responsables de haber recibido ese dinero si es que este tuvo origen ilícito. ¿Serían ellos responsables de un caso de lavado de activos? Lo que se discute como hipótesis delictiva, en principio, es el lavado de activos, ¿no? En virtud de que el dinero proveniente de la caja 2 de Odebrecht y en general el dinero de Odebrecht venía, digamos, a su vez de obras o de dinero corrupto que se entregaba a estas personas para otros fines también ilícitos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, digamos, el asunto del lavado de activos está siempre, digamos, como una hipótesis delictiva. A mi juicio, y esto es algo ya personal, yo creo que la dificultad de estos casos de lavado de activos provenientes de la caja 2 de Odebrecht va por el lado que mencionó usted hace un momento sobre el tema del conocimiento o la posibilidad de conocer ese origen ilícito por parte de quien recibía el dinero, ¿no? Uh -huh. Odebrecht era una empresa grande, era una empresa transnacional, era una empresa prestigiosa, así que las personas que recibían el dinero muchas veces lo hacían sin conocimiento de esa proveniencia ilícita. Entonces el investigador, el fiscal en este caso, digamos que tiene esa dificultad probar, o cómo puede probar que la persona que recibió el dinero conocía o podía conocer el origen ilícito de esos bienes, porque de eso se trata el lavado de activos. Pero adicionalmente a eso, adicional al lavado de activos,
digamos que siempre en el Perú se había mantenido desde la década de los 90, el final de la década de los 90, es decir, cuando ya empiezan a juzgarse los casos de corrupción de Fujimori y Montesinos en adelante. Fíjense que la calificación jurídica que se le había dado a la entrega de dinero a políticos con fines de luego, cuando estos políticos asumieran el poder, devolver el favor a quienes les entregaban dinero, siempre fue manejado como una hipótesis de corrupción de funcionarios. Y cosa que aquí no se ha manejado, no se ha visto, ¿no? Yo veo que se ha centrado más la calificación jurídica en el lavado de activos y no en la corrupción de funcionarios, que es otra calificación que creo yo, como digo, se había mantenido históricamente. Y ahora, en el caso puntual del que veníamos hablando, de la señora Heredia, la participación de un extraño, en este caso de un extraneus, como se le llama en la doctrina penal, a la señora Heredia, para facilitar o para que un proveedor, un postor, gane una licitación, constituye una participación en delito de colusión desleal, que es otro delito. El direccionamiento de una licitación a favor de un postor específico constituye un supuesto de colusión ilegal que está prevista en el artículo 384 del Código Penal, y esa es otra calificación jurídica que también debería, digamos, al menos creo yo, estar en ciernes en este el hecho de que la señora Heredia no haya tenido un cargo formal en el Ejecutivo, porque ella es la esposa, es el cónyuge del presidente, ¿de alguna manera reduce su responsabilidad? No, la responsabilidad del cómplice, como digo, en el caso de ella es lo que se denomina, ¿no?, una extraneus, una extraña, es decir, una particular, una persona sin cargo. Lo único que hace es distinguir su calidad de cómplice, es decir, ella no podría ser autora del delito, sino cómplice. Pero en el Perú, de acuerdo a lo que señala el artículo 25 del Código Penal, la pena del cómplice es idéntica a la del autor. Así que no tendría, digamos, la calificación sí cambiaría, sería cómplice, pero la pena a la que podría enfrentarse es la misma. De acuerdo. Ahora quisiera brevemente pasar al caso de la señora Keiko Fujimori. Esta semana la Fiscalía ha hecho un pedido para ampliar la prisión preventiva que fue revertida y además ha pedido que se incluyan 4 tipos penales más. ¿Cree usted que esta es una estrategia acertada de la Fiscalía? A ver, como estrategia, pues yo, digamos, como abogado litigante, en experiencia como litigante, me parece que la anudación, por decirlo así, el aumento de calificaciones jurídicas de un mismo hecho, en realidad no contribuye a la aclaración de un caso, sino que más bien eso lo contamina, ¿no? Lo contamina. Pero perdón, digamos, ahora, sí hay nuevos elementos en la medida en que en las últimas 2 semanas hemos tenido las declaraciones del señor Salaverry, antes las declaraciones del señor Yoshiyama, el señor Dionisio Romero, que son elementos que cuando se dio la preventiva inicial no estaban sobre la mesa. Sí, pero la hipótesis es siempre la misma, ¿no? La hipótesis es que la señora Keiko recibió $1 millón para fines políticos, digamos, ¿no? Para que luego, en fin, como decía, se devuelva luego favores, ¿no?, cuando ganase la campaña. Entonces, esa es la hipótesis, no ha cambiado. Que ahora tenga más elementos de reforzamiento, que tenga más declaraciones, que unos digan A, otros B, no tendría por qué cambiar el hecho, la hipótesis delictiva. Entonces, a esa hipótesis delictiva ahora se está diciendo, es que no solamente configura tal y cual delito, sino que ahora me he dado cuenta, ¿no?, es más o menos la cuestión, de que también puede ser calificado como el delito A, B, C y D adicionales a los 2 que ya estaban ahí, ¿no? Entonces, como digo, eso, desde mi experiencia como litigante, como digo, lo que hace, lejos de contribuir a la aclaración de un supuesto delictivo, lo que hace es, digamos, hacerlo más discutible, ¿no? O sea, saber en cuál de las tipificaciones podría finalmente centrarse, cuando más bien lo que debería, creo yo, es irse por el lado de reforzar la hipótesis delictiva y, en fin, ¿no?, pulirla, clarificarla, porque si la investigación ha ido perfeccionando, ha ido dando más luces sobre la posibilidad de comisión del delito,
pues lo que deberíamos ver más bien en estas alturas es una clarificación, no una no es como separar ahora el hecho en varios tipos penales, no en varias calificaciones, lo cual, como digo, me parece a mí que termina confundiendo el asunto. Ahora, respecto de Y, la principal imputación en el caso Keiko Fujimori, que es la de lavado de activos, ¿usted ve que digamos, hay un caso sólido en torno a este tema? ¿Podría razonablemente sospecharse que la señora Keiko y su equipo podían suponer que el origen de estos fondos era ilícito o no hay manera de sustentar esta suposición? bueno, eso es parte de la investigación y yo ahí, digamos, mi opinión sería simplemente la de un ciudadano cualquiera, ¿no? Y como digo, yo creo que el objetivo de esta investigación es justamente aclararnos a todos si es que estas personas recibieron, primero si lo recibieron, porque digamos, este caso se ha dado en una contraposición absoluta por parte de la defensa. O sea, la estrategia de defensa, la teoría del caso de la defensa de la señora Fujimori es que ellos no recibieron el dinero, ¿no? No es como en otros casos en los que, por ejemplo, se dice, sí, yo no lo recibí, pero bueno, no sabía que Odebrecht me traía dinero corrupto, tal. No, sino aquí el tema es que Odebrecht dice, yo le entregué, y ellos dicen, yo nunca recibí, a mí no me entregaron ese dinero, ¿no? Bueno, pues, al menos por parte de la señora Fujimori, hasta donde tengo conocimiento de este asunto. Entonces, primero hay que probar la entrega o la canalización de ese dinero y tal, y luego hay que verificar el aspecto del conocimiento, como les decía, que la persona que recibió, si es que lo recibió, haya podido conocer o haya tenido al menos la posibilidad potencial de conocer que ese dinero provenía de una fuente ilícita. Porque si no se prueba ello, digamos, el tipo de lavado de activos no se va a poder configurar. De acuerdo. Doctor Héctor Rojas, le agradezco mucho por su tiempo, ha sido muy claro. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Bien, era el doctor Héctor Rojas, abogado penalista, analizando los casos de los señores Humala y Heredia y también el caso de la señora Keiko Fujimori. Ambos están siendo investigados en este momento por la Fiscalía y además son casos sobre los cuales se ha recabado nueva información en los interrogatorios de esta semana desde Curitiba, en Brasil. Vamos a continuar con más detalles sobre estos dos casos siempre en nuestra página web y mañana todo el detalle, la opinión y el análisis en nuestra edición impresa de Perú 21. Con permiso.